El día 12 de mayo de 2014, mientras Pedro Mielgo, un policía jubilado, y su mujer Elena pasean por una pasarela sobre el río Bernesga, en León, se cruzan con dos mujeres. A la primera la reconocen enseguida como Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación, mientras que a la segunda es imposible ponerle nombre porque va con una capucha y un pañuelo tapándole el rostro, por lo que piensan que puede ser su escolta. Sin embargo, pasados unos segundos, escuchan lo que ellos piensan que es un petardo y ven horrorizados como Isabel Carrasco cae al suelo, mientras que la mujer encapuchada se acerca a ella, le pone una pis en la cabeza y la remata. El policía jubilado decide entonces perseguir a la agresora, mientras su mujer llama al 112. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso del que este mes se cumplen 10 años. Un caso muy interesante en el que están implicadas 4 mujeres. La víctima, Isabel Carrasco, un alto cargo de la política local de León, además de una policía, una ama de casa y su hija, ambas familiares del inspector jefe de la policía de Astorga. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Nuestra historia comienza hace 10 años, concretamente el 12 de mayo de 2014, cuando Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, tras comer con un periodista, decide volver a su casa para cambiarse de ropa e ir más cómoda al mitin que Mariano Rajoy dará en Valladolid. Sobre las 17 horas, sale de su domicilio para dirigirse a la sede del Partido Popular, del que también era presidenta, para reunirse con sus compañeros de partido para asistir al acto. Por los alrededores, controlando sus movimientos, se encontraba Montserrat González Fernández. Montserrat, a partir de ahora, una mujer de 57 años que vestía una chaqueta verde, gorra, un pañuelo cubriéndole la cara y guantes. Montserrat la sigue hasta una pasarela sobre el río Bernesga, que se encuentra a unos 150 metros de la casa de Isabel Carrasco, y antes de llegar al punto más alto de la pasarela, Montserrat dice por la espalda a Isabel Carrasco que iba distraída con el teléfono mandando un mensaje de WhatsApp. Al notar el impacto, Isabel cae al suelo y Montserrat se acerca a ella y la remata con 2 en la cabeza. En la misma pasarela se encuentra Pedro Mielgo, un policía retirado, que es capaz de mantener la calma y pasado menos de un minuto se decide a seguir a Montserrat mientras su mujer, que le acompañaba, llama al 112. Una vez cometido el crimen, Montserrat deshace lo andado y se encamina al encuentro de su hija Montserrat Triana Martínez González, Triana a partir de ahora, que tiene encomendado deshacerse del arma con el que se ha cometido el acto. Montserrat se dirige hasta un pequeño pasadizo peatonal, una zona muy poco transitada, para cambiarse parte de la ropa y darle el pañuelo que le cubría el rostro y el bolso en el que guardó el arma a su hija. Triana guardó ambas cosas en un bolso más grande, tal y como habían acordado, y se dirigió al punto en el que había quedado con la policía local, Raquel Gago, que la estaba esperando en un coche. Cuando llega allí, Triana le dice a Raquel que abra el coche y deja el bolso bajo los asientos. Mientras todo esto ocurre, Pedro Mielgo trata de no perder de vista a Montserrat. El veterano policía de 63 años ha trabajado mucho tiempo persiguiendo carteristas y está acostumbrado a los seguimientos callejeros. Curiosamente, su último destino fue Astorga, a las órdenes del marido de la homicida, aunque en este momento él desconocía este detalle. Pedro ya había avisado a la policía y una patrulla se encontraba de camino. Montserrat sigue despreocupada a su camino y, ajena a la presencia del policía, se sube al asiento del pasajero de un coche tras dejar en el maletero la chaqueta, la gorra y los guantes que llevaba en la mano. Al parecer estaba esperando a su hija Triana cuando llegó la policía. Aunque no encuentran el arma, sí que descubren en el maletero la chaqueta, el pañuelo y los guantes, y dadas las incongruencias de sus coartadas, las de ambas, las llevaron directamente a la comisaría a declarar, a 2 comisarías diferentes. Allí fue cuando fueron detenidas e ingresaron en prisión, por cierto, en la que aún siguen.
Para encontrar el arma hubo que esperar un día hasta que Raquel Gago llamó por la tarde del día siguiente a un conocido suyo que era Policía Nacional para decirle que casualmente había encontrado un bolso en su coche que creía recordar que era el que había dejado Triana bajo los asientos y que, al mirar en su interior para ver qué había, fue cuando encontró el arma. A falta de conocer el grado de implicación de Raquel Gago en el asunto y de saber si había más personas implicadas, este caso parecía que se había resuelto en un tiempo récord, pero aún faltaban algunas dudas por esclarecer. ¿Quiénes eran estas personas y cómo habían llegado a esta situación? Si os parece, voy a empezar por Isabel Carrasco, la víctima, cuya personalidad es fundamental en el desarrollo de toda la investigación. Isabel Carrasco Lorenzo nació en Campo y Santibáñez el 4 de marzo de 1955. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y en 1980 comenzó a ejercer como inspectora de finanzas del Estado en la ciudad de Vigo y posteriormente en León. Estaba divorciada y tenía una hija de 24 años en el momento de los hechos. Esta hija se llama Loreto. Su carácter expeditivo y su poca tolerancia a la crítica le provocó multitud de conflictos y problemas hasta con sus propios compañeros de partido. Isabel Carrasco, según muchas fuentes, era una mujer muy enérgica, autoritaria, exigente y con un carácter bastante complicado. Ostentaba 13 cargos en administraciones y empresas, todos ellos remunerados, y tenía un sueldo de alrededor de 150.000 euros al año, cantidad que duplicaba con dietas y desplazamientos. Se decía que Isabel Carrasco premiaba con puestos de trabajo a sus fieles seguidores y censuraba a quienes no la respaldaban. Uno de los grandes escándalos que se produjo durante su gestión ocurrió durante unas oposiciones a auxiliar administrativo en la Diputación, en las que las cerca de 40 plazas en juego tuvieron una mayoría de aprobados vinculados a su partido. Se llegó a denunciar de forma pública que los exámenes se repartieron en la sede del PP, algo que nunca pudo ser probado, pero que fue muy comentado. Incluso el procurador del Común realizó un contundente informe, no vinculante eso sí, en el que denunciaba el inusitado número de dieces en las notas de los opositores. No pasó nada y hoy todos ellos ejercen como funcionarios. Y fue precisamente este asunto de los trabajos de funcionariado, supuestamente amañados, en los que, parece ser, se fundamentaba la animadversión de Montserrat, ya que aseguraba que su hija Triana, a la que en un principio colocaron en la administración en 2007, por enchufe, puesto que ambas eran afiliadas del PP, bueno, pues como digo, Triana fue despedida sin mayor explicación en 2011. Según Montserrat, Isabel Carrasco había arrinconado laboralmente a su hija y posteriormente se había negado a darle una plaza en la Diputación y finalmente se había encargado de llamar a los empresarios de León para que no la contrataran. Montserrat, por su parte, era una ama de casa aparentemente inofensiva, casada, como os he dicho antes, con el comisario jefe de Astorga, que había jurado venganza por el maltrato que ella suponía sobre su única hija, con la que además mantenía una relación muy estrecha. Tras su detención y confesión, aseguró, esto palabras textuales, la iba a matar, eso como que hay Dios, lo he dicho y lo diré toda mi vida, esa ya no iba a beber más agua. Madre mía, cuánto odio destilaba esta mujer. El caso es que cuando confesó el crimen en la madrugada del 14 de mayo, contó una versión de los hechos que no era exactamente como la que contó Pedro Mielgo y como la que la policía suponía que había ocurrido. Según ella, no había nada preparado. Por lo visto, dejó a su hija en el coche y se fue a un ambulatorio cercano, donde esa tarde tenía cita. De paso, iba a hacer lo que había hecho muchas veces, intentar ver a Isabel. Sabe que vive en esa calle y dice que se la encontró por casualidad. La siguió y fue cuando le hizo pum pum, porque estaba muy harta de lo mal que se había portado con su hija. Según ella, había actuado por odio, por inquina, por desesperación, que no era la primera vez que lo intentaba, que lo había intentado hasta 5 veces, pero que aquella vez iba con lápiz en el bolso, vio a Isabel y no se lo pensó 2 veces. En el camino de huida, Monse se encontró a su hija de casualidad, según ella, y le dio el bolso para que se deshiciera de él. Mientras volvía al coche de Triana, se quitó el abrigo, la gorra y los guantes
y los dejó en el maletero. Bueno, esta era su versión, claro. Después de Monse declaró Triana, que contó que esa tarde su madre se fue a pasear, no le preguntó dónde iba, y Triana se dirigió a una pastelería llamada Fuensanta. La encontré cerrada, dijo. Una cámara la grabó, o sea que sí llegó hasta allí. Y que después se encontró a su madre de casualidad, que le dice que se deshaga del bolso. Triana se pone muy nerviosa y echa a andar y encuentra casualmente a su amiga Raquel. No sabe lo que hay en el bolso que le ha dado su madre, pero saluda a Raquel, que está en la acera hablando con un vigilante de la hora, y le dice: «Hola, Raquel, ábreme el coche, que me voy a comprar fruta, te dejo esto dentro». Triana deja el bolso debajo de los asientos, se despide rápidamente sin mediar más palabra con Raquel y se va al encuentro de su madre, y es cuando se encuentra con la policía. Por lo que respecta a Triana, hay que decir que también era una personalidad un poco apocada, parecía tímida, en ningún momento daba la impresión de haber cometido un acto tan violento como este. Triana era una niña bien de Astorga que creció en Gijón, donde su padre trabajaba en la unidad de estupefacientes. Tras estudiar ingeniería de telecomunicaciones en Cantabria y en Alemania, volvió a León en 2007 para estar cerca de su madre, con quien, como declaró su psiquiatra en el juicio, tenía una relación umbilical. A su regreso a España, Triana se afilió en el PP de Astorga. Allí se presentó como número 7 de las listas para concejal, pero se quedó a un puesto de lograrlo. Sus conocidos comentaban que realmente ella no tenía ambiciones políticas, que su verdadera ilusión era conseguir un puesto como funcionaria y vivir tranquila. Fue entonces cuando comenzó a mover su agenda de contactos hasta conseguir que un joven llamado Francisco Javier García Prieto, entonces presidente de la Diputación y acérrimo enemigo de Isabel Carrasco, la ayudara a encontrar un trabajo en la Diputación. Así fue como entró como especialista interina en telecomunicaciones. Cuando en 2009 Isabel Carrasco se convirtió en la nueva presidenta de la Diputación, Triana, pese a llegar recomendada por García Prieto, pasó a ser su mano derecha. La joven le hacía a la presidenta toda clase de favores personales, con la esperanza, declaró después, de que esa buena relación le ayudara a conseguir una plaza fija. Pero por lo visto algo se debió torcer entre ellas, y según desveló Triana en el juicio, los puestos de funcionario en la Diputación se adjudicaban a dedo. A ella, contó, la política no le concedió uno porque no accedió a acostarse con ella. Me besó y cuando la rechacé me dijo: «Piénsatelo bien, tu plaza está a punto de salir y tienes mucho que ganar». Otras fuentes, que no quieren ser citadas, explican que el verdadero motivo del desencuentro no fue el acoso. Surgió porque Triana se negó a firmar una compra de suministros a la empresa en la que trabajaba el novio de Isabel Carrasco. El caso, que sea el motivo que fuera, Triana se quedó sin su plaza. Sin puesto en el organismo público, Triana cayó en una profunda depresión que le hizo perder 25 kilos. Su madre estaba preocupadísima y no tardó en mudarse con ella a León y dejar solo a su marido en Astorga. A pesar de su tristeza, ambas llevaban una vida bastante relajada en León, donde tenían muchos amigos, especialmente entre los opositores de Isabel Carrasco. Fue precisamente en una reunión con estos amigos cuando ambas se enteraron que algunos miembros del Partido Popular iban a proponerle a Mariano Rajoy, entonces presidente, que Francisco García Prieto, que era el amigo de Triana, recuperase los mandos de la Diputación. Pero cuando se enteraron de que Rajoy ni siquiera les había recibido, fue cuando decidieron llevar a cabo su plan. Tras su detención se registró el ático en el que vivía Triana y allí se encontró de todo. Guantes de látex, recortes de prensa sobre Isabel Carrasco, fotos, datos de seguimiento, teléfonos, mapas, horarios, rutas, 4 ordenadores portátiles, otra PIS sin número de serie y hojitas verdes de estas que se fuman. Encontraron más de medio kilo en una bolsa de plástico. Estas dos eran delincuentes por partida doble. Cuando el marido de Montserrat y padre de Triana se enteró de lo que pasaba, no era capaz de dar crédito. Pablo Martínez era un hombre de 60 años cuando pasó todo y fue prácticamente fulminado de su puesto en Astorga y destinado de nuevo a Gijón para que no interfiriera en las labores de investigación. Sus compañeros cuentan que era un hombre tranquilo, afable, bonachón,
que hasta que murió en 2020 a causa del bicho, visitaba todas las semanas a su mujer e hija en prisión. Fue investigado al considerar algunos policías que el crimen podía haber tenido un móvil pasional. La hipótesis era que el policía había tenido un idilio furtivo con Isabel Carrasco. Por eso la presidenta habría ayudado a Triana en un primer momento. Cuando el hombre decidió acabar con el romance, ella habría empezado a hacerle la vida imposible a la joven. Otra de las hipótesis que manejó la policía fue que todo había sido una conspiración que venía de las más altas instancias. Ese rumor lo alimentó Triana, quien aseguró en sus declaraciones que tenía un amante que estaba casado y que era un alto cargo del PP. Luego os voy a contar más sobre esto porque es una hipótesis que cada día más gente baraja. Pero bueno, os termino de contar el caso, cómo acabó el juicio, y luego os cuento esto. Ya para cerrar la historia de nuestras protagonistas nos falta una, que es Raquel Gago. Raquel tenía 39 años cuando pasó todo y era amiga íntima de Triana. Era una mujer muy poco amante de la vida nocturna, pero sí muy deportista, con una gran afición por restaurar muebles. Estudió magisterio, aunque nunca ejerció, y aprobó unas oposiciones para la policía local de León. Nunca se le conocieron líos ni problemas y destacaba por ser una persona tranquila y discreta. Durante cierta parte de la instrucción del caso se consideró que Raquel y Triana tenían una relación. Se comunicaban continuamente por teléfono y Gago incluso había llevado como pareja entre comillas, a Triana a la boda de su hermano. Por tanto, Gago habría ayudado, esto es lo que pensaban, a su amiga por amor. La policía se lo preguntó a las dos y fue entonces cuando Gago confesó: No tengo una relación con Triana porque tengo un amante y está casado. Se llama Fernando Muñiz. El hombre, casado y con 2 hijos, su pareja en secreto desde hacía 15 años, fue a declarar al juicio para sorpresa de todo el mundo, lo que además le costó el divorcio. El que nunca fue a declarar fue el supuesto alto cargo del PP, que era amante de Triana. Sobre su implicación en el caso, Gago explicó que 1 hora antes de la muerte de Carrasco había tomado café en casa de Triana y que minutos después del tiroteo, mientras esperaba en la calle a que abriesen una tienda de manualidades y hablaba con un funcionario de la hora, se encontró con Triana de nuevo, que le dijo: «Ahí te dejo esto que me pesa, ábreme el coche que tengo que ir a la frutería». Cuando el funcionario de la hora se fue, Gago esperó un rato a que su amiga regresase y al no aparecer la llamó para ver dónde estaba. Como no cogía el teléfono, se fue tranquila a su clase de restauración. Mientras estaba en ella, un compañero de trabajo de la policía la llamó para contarle lo que había pasado y que su amiga y su madre eran las principales sospechosas. Aún así, ella decidió seguir en clase. Salió de clase, por la noche estuvo con su hermana y con unas amigas y no les dijo absolutamente nada de lo que había pasado, ni que había estado tomando café con ellas antes, ni que se las había encontrado después. Y esto es una cosa muy rara. Pero bueno, el caso es que no le contó absolutamente nada a nadie, tampoco a su novio. ¿Por qué? Pues nunca fue capaz de dar una explicación razonable a esto. La cosa es que ella no contó nada hasta que ella dijo que había encontrado la pistola un día después, porque recordad que ella llamó a un amigo policía nacional para decirle a la tarde del día siguiente de que ocurrieran los hechos que había encontrado dentro del bolso que Triana le había dejado en el coche la pis. El caso es que todo esto a la policía le pareció muy sospechoso y decidió también imputarla como cómplice del delito. Durante el juicio, que tuvo lugar 2 años y medio después de que ocurrieran los hechos, a finales de 2016, quedó demostrado que madre e hija planearon todo, considerando que Isabel Carrasco había actuado deliberadamente para perjudicar a Triana. Para cometer el delito se hicieron con 2 armas de fuego en el mercado negro, a las que borraron los números de serie, o bien las consiguieron ya con los números de serie borrados. Para planearlo todo, madre, hija y Raquel Gago se reunieron en el ático de Triana sobre las 4 de la tarde del día 12 de mayo de 2014. Poco más de 1 hora después era cuando Isabel caminaba por la pasarela y fue cuando Montserrat le hizo pum pum y acabó con su vida.
Cuando terminó, quedó con su hija Triana, le dio parte de su atuendo, además de la pis y del bolso en el que se encontraba, y ella se fue hacia el coche. Triana, por su parte, metió ese bolso y el pañuelo en otro bolso más grande y se fue a ver a su amiga Raquel Gago, a la que le dejó dentro del coche este bolso que contenía el arma y el pañuelo. Una de las pruebas más importantes contra Gago es que 2 minutos después de cometerse el crimen, Raquel recibió una llamada de un número desconocido que luego resultó que ese número estaba en poder de Triana, que duró solamente 20 segundos y que la policía supuso que era para confirmar que se encontraba en la dirección en la que habían quedado. Gago mantuvo oculto el arma hasta que fue cuando llamó a su amigo de la Policía Nacional para confesarle lo que había encontrado dentro de su coche. Y estos fueron los hechos probados. Pero tras las vistas del juicio, cuando por fin el presidente del Tribunal del Jurado dio por acabadas las sesiones, aún flotaba una pregunta en la sala, y era ¿cuál había sido realmente el móvil? A pesar de todo, no quedó nunca clara la verdadera motivación ni la implicación de Triana y de Raquel Gago en los hechos. La sentencia, de todas formas, para ellas fue más que contundente. Como autora material de los hechos, Montserrat fue condenada a 22 años, Triana como colaboradora necesaria a 20 y Raquel a 14 por complicidad. El juez Carlos Álvarez estaba en desacuerdo con el jurado y emitió una sentencia diferente. Consideró que con las pruebas que existían contra Raquel podía ser condenada como mucho por encubrimiento. La disparidad de criterios hizo que el caso fuese elevado al Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León y después al Tribunal Supremo de España, que finalmente decidió confirmar la sentencia en las 3 mujeres. Montserrat desde prisión volvió a repetir hace solo unos años que a ella, palabras textuales, Dios ya la tenía perdonada. ¿Cómo te quedas? Esta mujer era... Madre mía, ¿cómo era esta mujer? Porque se ha hablado mucho de cómo era Isabel Carrasco. Isabel Carrasco, a la que mucha gente le tenía bastante manía. De hecho, en la pasarela donde pasó todo, había una pintada durante mucho tiempo que decía aquí murió un bicho. Imaginaros lo que la gente la quería. Y ponían flores en ese sitio y la gente las retiraba. O sea, a Isabel Carrasco mucha gente le tenía mucha inquina, no era solo Montserrat. Pero bueno, al margen de que Isabel Carrasco tuviera el carácter que tuviera, eso no es ninguna disculpa para hacer lo que hicieran. Además, tanto madre como hija deben tener un carácter que tela marinera. En el año 2021 se publicó una información en el diario ABC en el que se contaba que madre e hija acumulaban 36 sanciones en la cárcel. O sea, llevaban 5 años en prisión y llevaban 36 sanciones. 13 la madre y 23 la hija, que parecían más unas macarras de medio pelo que las señoras bien de Astorga. Según se contaba en el reportaje, se enfrentaron con funcionarios, los insultaron, tuvieron peleas con otras internas, rompieron mobiliario, tenían un montón de material prohibido en las celdas. De hecho, la última sanción la tuvieron en 2020 porque encontraron un móvil dentro de la celda. Pero es que poco antes la sorprendieron también con una plancha de pelo. Claro, eso es algo bastante peligroso. Bueno, el caso es que tenían un carácter tan complicado que de la cárcel de León de Mansilla de las Mulas las trasladaron a una prisión en Valladolid y de ahí a otra en Asturias, que es donde están en la actualidad. Cuentan, y esto es un chascarrillo al margen del caso, que Triana se hizo pareja de hecho con un preso rumano al que conoció en la cárcel de Valladolid y que cuando se trasladó a Asturias el preso que se llamaba Romeo también pidió su traslado a la prisión asturiana, pero ya no están juntos porque Romeo fue extraditado a su país para cumplir una condena allí. Mientras estaban en prisión, bueno, que siguen estando, en el año 2020, en noviembre, el inspector jefe ya jubilado Pedro Martínez, el marido de Montserrat y padre de Triana, murió a causa del bicho en un hospital de León.
Desde el crimen, como ya os he contado antes, no faltó ni una sola semana a verlas, pero sus visitas tenían una diferencia. Con su hija hablaba a través de un locutorio y tenía vis a vis familiar. Con su mujer solo hablaba a través del cristal. Cuando falleció el padre, la prisión les autorizó a trasladarse a León, donde el policía llevaba semanas ingresado en la UCI, pero no pudieron verlo. La persona autorizada era el hermano del policía y al día siguiente de que ellas llegaran el hombre murió. Por lo visto, la familia paterna tardó en darles la información del lugar y la hora del entierro y Montserrat y Triana no tuvieron tiempo de llegar al entierro. A mí esto me parece terrible. Por mucho que sea tu hermano, por mucho tu hijo, no sé quién remoloneó, me parece muy fuerte que no permitas que su mujer y su hija, a las que te consta que este hombre apreciaba, no pudieran asistir al entierro. Pero bueno, el caso es que conociendo a estas dos yo tendría cuidadito. Triana lleva ya 10 años de pena cumplidos, lo cual significa que ha cumplido la mitad de la condena, y ha denunciado de manera sistemática que la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria le deniega la posibilidad de acceder a permisos de salida ordinarios, a pesar de que cuenta con informes favorables emitidos por el equipo de tratamiento de la prisión. Y de hecho, la última vez que lo pidió fue hace un mes y se lo volvieron a denegar. Raquel Gago, por su parte, tras ingresar en prisión, pasó varios meses en libertad bajo fianza y pidió el cambio de cárcel porque la ingresaron en Masía de las Mulas. Ella pidió el traslado a Alcalá de Henares, en Madrid, un centro de mujeres muy tranquilo en el que no ha tenido ni una sanción, no tuvo ninguna sanción y gozaba de la calificación más alta por excelente comportamiento. Se apuntaba a todas las actividades y colaboraba con todo. En julio de 2019 se le concedió su primer permiso y en abril de 2021 se le autorizó la progresión de grado, por lo cual solo tenía que ir a dormir a prisión. Concretamente dormía en un centro de inserción madrileño y en octubre de 2023 le dieron el tercer grado, lo que le permite cumplir el resto de pena en su casa a través de control telemático, que es lo que vigila el cumplimiento de los horarios para entrar y salir de su casa. Así que Gago ya está libre, pero Montserrat y Triana siguen en prisión y sin permisos penitenciarios. Me parece fantástico, la verdad. Este caso, que fue súper mediático, y estoy segura que ahora que se cumplen 10 años va a haber un montón de reportajes sobre el tema, también marcó a la policía que llevó a cabo las investigaciones. De hecho, en la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid, que tiene un montón de armas utilizadas por criminales, tienen armas de ETA, del solitario, de la baraja, bueno, de un montón de gente. Tienen también la de Montserrat. Y bueno, ya por último os voy a contar la teoría esta que os contaba, que os iba a contar al final de todo, sobre las motivaciones de la muerte de Isabel Carrasco. Y son motivaciones que cada día tienen más fuerza, quizá porque en la serie Muerte en León, que se emitió en HBO, insinúa que el caso se cerró en falso porque no se investigaron todas las llamadas que Triana hizo el día que ocurrieron los hechos y que fueron solamente a 3 personas: a su madre, a Raquel Gago y a un hombre que se supone que era su amante, que resultó ser un asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, con despacho en la sede oficial, y que se llama Luis Estebánez. Cuando a Estebánez le preguntaron sobre el tema, alegó que sí, que él hablaba a menudo con Triana porque le estaba ayudando a encontrar trabajo, pero negó que tuviera una relación cercana ni de ningún tipo con ella. Al director de la serie esta, Muerte en León, que se llama Justin Webster, que es un británico que vive en Barcelona, le sonaron rarísimas sus explicaciones. Y cito palabras textuales: Triana conservaba una copia de seguridad del móvil del asesor presidencial en su portátil. Por tanto, parece que su relación era bastante estrecha. Estas son dudas que han ido creciendo con el paso del tiempo y que mucha gente aún defiende a día de hoy. Y ya os digo que estoy segura que en los reportajes que se van a emitir estas semanas alguien va a hablar de esto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado.
Si es así, podéis suscribiros, darme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que, como os digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.